En este video vas a conocer una suculenta con rosetas gigantes. Esta suculenta se llama Echeveria imbricata y se caracteriza por sus grandes rosetas y la cantidad de hijos que esta tiene a su alrededor. Es una planta que la encontramos en muchas ocasiones en los parques, en los prados, cubriendo algunos espacios. Sin embargo, es una planta que impacta por sus grandes rosetas, por sus floraciones. Cuando ya tenemos nuestra planta, empezamos como a observarle sus hojas son como en forma de cuchara, tienen una espinita falsa al final y son bastante carnosas, y cuando va pasando el tiempo o a medida que le vamos dando un poquito más de luz, estas empiezan a tener como unos tonos rojizos o naranja en el borde de sus hojas, y en esta parte de las hojas también tiene un polvito blanco llamado purina, lo cual nos indica que nos tolera bastantes horas de sol al día, tanto en la mañana como en las tardes. Por ejemplo, si ustedes las quieren tener en un interior, también la pueden tener siempre y cuando le den algunas horas de la mañana o de la tarde y una buena ventilación. Esta es una planta muy fácil de mantener. En cuanto a los cuidados, es una planta que llevándola al sol directo de las mañanas o de las tardes, sus rosetas son bastante compactas, pero si no le damos horas de sol al día, estas suelen como estirarse demasiado y no conservan esa roseta, y muchas veces, en la mayoría de los casos, no nos va a florecer. En cuanto al riego, le encanta el riego, pero riegos superficiales, y las macetas deben ser no alargadas, sino un poco como anchas en la parte de arriba, ya que si las ponemos en una maceta bastante profunda, esta tiende a tener problemas de pudrición, y ese tallo, como es súper gordo, a veces no nos fijamos, y cuando ya avisa, prácticamente ya se nos ha muerto. En cuanto al abono, es una planta que le podemos poner abono, digamos, en las etapas más pequeñitas, cuando ella está empezando a crecer, pero no tanto, simplemente le vamos a colocar cantidades pequeñas para que esta no se nos estire mucho, pero es muy importante el alimento. En cuanto a las plagas, a esta la atacan los caracoles, las babosas y las cochinillas comunes. También, si las tenemos al suelo directo, a esta también no las pueden atacar, como los pajaritos o los ratones, empiezan a comer nuestras rosetas, y es allí donde vamos a tener estos tratamientos preventivos, tanto como para las babosas, los ratones. Hay unos consejos o unos trucos muy fáciles en mis videos para que vayan a ver. De esta les comparto que se puede reproducir por hoja, por esqueje de tallo o simplemente por decapitación. También nos deja una cantidad de hijuelos a medida que ella va creciendo, y lo vamos a hacer por hoja. Lo vamos a hacer de la siguiente manera: cogen, le desprenden una hoja de la parte de abajo. Lo vamos a hacer de una planta adulta. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes, digamos, cogen una plantica pequeñita, la llevan a la casa y empiezan a quitarle las hojitas, y estas hojas no prosperan. Acá, por ejemplo, vamos a quitar unas 2 o 3 que nos salgan completas para este tipo de reproducción. También les comparto que si ustedes no quieren hacerlo así con hojitas, pues lo vamos a hacer también por esqueje de tallo, por estos hijitos. Vamos a sacarle también un hijito. Cogemos una tijera, lo que ustedes tengan en casa, y van a empezar a sacarle un hijito de esta manera. Acá, por ejemplo, tenemos estas son un poquito duras para darles. Acá también les comparto la floración. Es una floración masiva. Miren, estas son acampanadas, rosaditas, con un color amarillo en el centro, y esta florece bastante. Prácticamente esta roseta grandota va terminando la floración, y estas pequeñitas empiezan también a florecer casi al mismo tiempo que la planta madre, cuando ya va terminando la floración. Otra cosa que les quería compartir es que cuando ustedes vayan a reproducir este tipo de planta, o cuando la tengan en casa, ustedes simplemente las van a decapitar, y empiezan a tener unos esquejes pequeñitos o simplemente los tronquitos, y esta es una planta que prospera bastante fácil. Hoy les quiero compartir uno que yo he hecho con unas imbricatas que me han regalado, y se lo quiero compartir para que ustedes vean. Acá, por ejemplo, todos estos pedacitos o todas estas partes que he decapitado, que me llegaron acá al jardín de la chita, todas las coloqué, y miren toda la cantidad de retoños que han tenido. El sustrato que yo uso para ellas es un sustrato que drene, más que todo como arenoso, ya que esta no permite que estar como encharcada. Yo le pongo piedritas de río, piedras de construcción y un poco de arena gruesa, tierra, alimento y listo. Acá, por ejemplo, miren, todas han progresado. Algunas se me murieron, pero fueron muy poquitas. Por ejemplo, la parte de las cabezas, también hay algunas que funcionan. Por ejemplo, esta, pero como les decía al comienzo, tienden como a alargarse mucho y no es esa roseta compacta. Aunque aquí ya les estoy empezando a dar el solecito, estas ya empiezan a tener como esas roseticas más compactas. Esto es todo lo que les comparto de esta hermosa imbricata.